Bueno, seguimos aquí en Dinámica Económica, un programa de economía para todos, señores, pero ya está bueno de hablar del sector eléctrico. Sí, porque el sector eléctrico le da calor a la gente. Y ahora más. Le da calor, te sofoca. No, Delgado, pero no está de más que uno, Sí, pero bueno, para que conocedor, se entienda el problema. Se entienda el problema. Y Fíjate que al entender el problema, aquí de tú criticar o de tú decir, bueno, que los apagones están acabando, que este gobierno. No es eso. Es un asunto. A mí no me gusta. Es un asunto de gestión oportuna. Y como quiera que sea, estamos hablando de un sistema que está en crisis. O sea, y una crisis no se supera en 2 años. No, y además la crisis tampoco se genera en 2 días. No. Porque es un problema que se va acumulando. Sí, se va acumulando. Por la falta de toma de decisiones a tiempo. Sí. Porque si bien tú tienes un plan, porque hay un plan, se supone que hay un plan de expansión, ¿te acuerdas? Un plan de expansión, de diversificación de la materia energética. Quizás sea una de las áreas donde mayor planificación. cantidad de planes. Claro. No planificación, planes. Planes. Sí, porque la planificación y otra cosa. Y se estudia mucho las causas. Y yo digo que la fiebre no está en la sábana tampoco, Delgado, porque a veces tú le echas la culpa a un incumbente del momento y obviamente el incumbente tiene que tomar decisiones, tiene que tomar acciones, tiene que gestionar y lo que uno espera. Sí, claro. Pero cuando tú encuentras un problema mayúsculo, grande, olímpico, es difícil cuando tú sabes que es sistémico, Delgado. No, es sistémico, o sea, el problema eléctrico es sistémico. Pero ahí te imagino que no se politiza. Mira, lo que pasó, el error que pasó con el PRM es que cuando estaban en la oposición, criticaban mucho al sector eléctrico y la gestión del sector eléctrico, aún sí que, porque los que criticaban mucho la gestión del sector eléctrico del PRM eran gente que no habían pasado por la administración del sector eléctrico. Así de... no habían pasado. Por ejemplo, Antonio Almonte no había pasado por ahí. No sabía. Yo te mencioné al señor Astacio. Bueno, Astacio tenía conocimiento porque Astacio venía desde Sí, pero no era un ejecutivo principal. Sí, es cierto. Era un ejecutivo medio durante los gobiernos del PLD. Ahora, la gente, a mí me dijo una vez una persona, y nunca se me olvida, Jairo, que me dijo, mira, aquí hay personas cuando no están en el gobierno que se piensan que el que está en el gobierno no está haciendo nada o no sabe hacer nada. Y no es así, porque cuando se presenta una situación, lo que se hace desde el gobierno es buscarle una solución. Obviamente. Y entonces, con eso lo que me dejó dicho fue, en el gobierno la gente está trabajando. Sí. Entonces, en el sector eléctrico del gobierno se está trabajando. Sí. Porque no son lerdos, no son tontos, no son ignorantes quienes están ahí. Ahora, se presentan situaciones. Y mientras tú estás criticando, ellos están trabajando para buscar soluciones a esas situaciones. No, pero te voy a decir por qué. Te voy a poner un ejemplo para que la gente razone. Ya yo te dije a ti que el subsidio eléctrico se está tirando cada año 1.800 millones de dólares. Sí. Tú vas al presidente Luis Abinader y tú lo sientas fuera de prensa, fuera de todo, lo sientas como persona en su casa, tal vez bebiendo su café, y tú le dices, presidente, o tú le dices a Abinader, para ni siquiera decir presidente. Abinader. O Luis. ¿Cómo usted se siente teniendo que autorizar que del presupuesto se vayan 1.800 millones de pesos? Y se va a decir, eso para mí es un dolor de cabeza. Sí, así mismo. Eso para mí es un problema. Sí. Porque lo que yo quisiera es no tener que subsidiar al sector eléctrico para usar ese dinero en otras cosas. Pero todos los presidentes seguramente saben que es un dolor de cabeza. O tú le preguntas al presidente, mire los apagones. ¿Ahora qué cuesta más? Tú me dices, pero cuando te digo eso es que cuando hay apagones, ¿tú crees que el presidente quiere que haya apagones? Obviamente que no. Es que no, porque es la que más le perjudica. Ahora, ¿qué cuesta más? ¿La inestabilidad social o los 1.800? O los 1.800, y entonces tienen que buscar los 1.800, pero es un sacrificio. Es un sacrificio. O sea, pesado, cuando suben los precios de los productos, ¿tú crees que el presidente dice, qué bueno, subieron los precios de los productos? No, lo que hace es que dice, cónchale, qué problema. Un problema porque al final eso afecta a su imagen. Sí. O sea, cuando pasan cosas malas en el gobierno, tú puedes criticar la gestión, tú puedes criticar su capacidad, pero no puedes criticar su intención, porque la intención, ningún presidente tiene la intención de que suban los precios. Ningún presidente quiere subir los combustibles, los precios de los combustibles. No, jamás. Oye, ¿pero para qué? ¿Para que lo critiquen, para que lo acaben, para que lo zarandeen, para que no den? No, al contrario, imagínate tú que el presidente te diga, mire, señores, en mi gestión nunca subieron los combustibles. Exactamente. En mi gestión no se gastó dinero en el subsidio. En mi gestión el sector salud mejoró. En mi gestión el sector educación mejoró. Eso es lo que quisieran todos los presidentes. Exactamente. Sí. Ahora se hace el esfuerzo en medio de situaciones. Algunos lo hacen mejor y otros lo hacen peor, pero ya eso tiene que ver con gestión. Con intención, no con gestión. Puede ser que uno sea mejor gerente que otro.
que uno tenga mejor liderazgo o mayor capacidad de liderazgo que otro. Eso pasa. Pero no se puede hablar de la intención, porque ningún presidente tiene la intención de hacerle daño a su país. De azotar al pueblo. No, no, al contrario. Eso es ilógico. Sí. Eso es ilógico está pensando. Entonces, en el sector eléctrico se está trabajando. Ojalá se esté trabajando bien, pero se está trabajando. Yo siento que si no se detiene el próximo gobierno, cuando pase que le quedan 3 años, sin electricidad seguimos con el cronograma de inversión en la parte de generación y se fortalece la parte de distribución, que tenemos un problema grave, porque no hemos hablado de distribución todavía. No, de la inversión. Y ahí hay un problema serio. Hay un problema serio. Hay un fallo grave, que ha empeorado, porque te voy a decir una cosa. Mira, el señor Celso Marrancini, que es el jefe del sector eléctrico ahora mismo, el presidente del Consejo Unificado de las EDES, que son las 3 distribuidoras de norte, del sur y de este. El jefe es Celso del Consejo, sí. En términos reales, ese es el jefe, porque es el que está nombrando a los administradores. Sí. Y el jefe de Punta Catalina también es él. También. Bueno, él elaboró un plan. El plan implica, Jairon, que a partir de este año, el gobierno se iba a comprometer a gestionar inversión por no menos de 300 millones al año. Así mismo. 300 millones de dólares en inversiones. Sí. Contadores, reparación de redes, mejoría de las subestaciones, postes, cables, etcétera. ¿Para qué? Para mejorar la gestión de las distribuidoras. Bueno, en los primeros 5 meses del año pasado, la inversión fueron, creo que 90 y tantos millones de dólares. Se invirtieron en los primeros 5 meses del año pasado. En los primeros 5 meses de este año, que es cuando se pretendía invertir 300 millones, la inversión anda por 75, 78 millones. Ahora, yo te preguntaría a ti. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con la proyección que lleva la inversión de los primeros 5 meses, pues, si se invierte lo mismo los meses siguientes, vamos a llegar a 190 millones, cuando deberíamos llegar a 300 A 300. Quiere decir que se está invirtiendo menos en lo que va de este año de lo que se invirtió el año pasado, aun cuando en este año se tenía previsto invertir más. Entonces, eso sí me preocupa a mí. Pero yo pregunto. Porque hay que invertir. ¿Quién es el responsable de eso? Porque tú tienes que ubicar responsables. Son 2 aspectos. Vamos a ver. Uno de ellos tiene que ver con la asignación del gobierno, asignación presupuestaria del gobierno. Sí, claro. Y lo otro tiene que ver con financiamientos externos que eran lo que estaban sustentando las inversiones en el gobierno pasado. Claro. Lo que pasa es que las agencias de financiamiento externo duraron por lo menos 4 años sin aprobar, sin gestionar o canalizar préstamos ya incluso aprobados. Así es. Y eso ocurrió por una situación, porque el gobierno también, no voy a decir en la gestión ya para que no esté mencionando gente, para que no vaya a hacer cosas, pero en la gestión inicial, en el Consejo Unificado de las EDES, en los primeros 2, 3 años de este gobierno, se envió una querella o una demanda, una querella a la Procuraduría General de la República, cuestionando los financiamientos, la forma de licitaciones para las inversiones en redes a través de financiamientos internacionales. Cuando ese expediente se envió a la Procuraduría, que mira que no ha pasado nada con relación a ese expediente, pero cuando eso se envió a la Procuraduría, automáticamente las agencias internacionales pararon los financiamientos. Claro. Dijeron, bueno, si hay un problema. Tú estás investigando eso, nosotros no podemos desembolsar ni un chele. Entonces eso frenó los financiamientos internacionales. Incorrecta en ese momento. Se pensaba que iba a ser correcta y resultó ser incorrecta. ¿Por qué? Porque no pensaron en el efecto que iba a causar, el efecto boomerang. Y te puedo poner un ejemplo de algo que pasó incluso en el gobierno pasado con relación a eso, porque los organismos internacionales son delicadísimos con eso. Claro. Entonces, eso frenó la inversión a través de financiamiento de organismos internacionales, pero debió ser compensada con aportes del gobierno para seguir invirtiendo en las sedes. Y el gobierno no aportó casi nada y por eso entonces hubo un retraso. ¿Tú no te acuerdas que hubo una época que no había ni contadores? Nada. Que la gente solicitaba medidores y no había ni medidores. Conectaban a la gente. Lo puenteaban. Sí, lo puenteaban. Todavía hay mucha gente así. Sí. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos Dinámica Económica.